terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna. ¿Qué? 1,90, 2 metros, cartuchera bien armado, botas y uniformes, producto del legado. La barricada no se hace esperar. Convocada después de que la Audiencia Nacional prohibiese una manifestación del colectivo Gota a Gota en favor de los presos. La marcha, con el lema Derechos Humanos, Acuerdo, Paz, tenía oficialmente un carácter silencioso, aunque han sido numerosas las voces que han coreado gritos en favor de los presos de ETA y de la independencia del País Vasco. Sí, hombre, la movilización de la semana pasada tuvo bastantes componentes que influyeron directamente, sobre todo teniendo en cuenta que se dieron unos antecedentes bastante importantes justo, pues eso, ¿no?, semanas anteriores. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que en el 30 de septiembre el Estado español, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional tomó una decisión político y jurídica en la cual realizó una operación contra el movimiento Herrera, en la cual fui detenido yo también, consideraba que el movimiento que estaba realizando Herrera por los derechos de las personas presas exiliadas pues era constitutivo de delito, era criminalizador y por lo tanto toda actividad política y dinámica que estaba allí realizando hasta el momento pues dejaba de existir o se paralizaba mediante esa decisión. Ese antecedente ha marcado durante los últimos meses la dinámica y la trayectoria, pues sobre todo en torno a la dinámica en torno a la reivindicación de las personas presas y exiliadas. A partir de ahí, una respuesta popular bastante contundente. En un plazo muy corto de 5 o 6 días se hizo una movilización importante en las calles de Bilbao con 65.000 personas que reivindicaban no solo ya que las personas que fuimos detenidas saliésemos en libertad, no solo ya que la dinámica de Herrera fuese totalmente lícita y necesaria, sino que al mismo tiempo las recetas que estaba llevando hasta entonces el Estado español, pues que quería, o la sociedad vasca, la mayoría de la sociedad vasca quería dejarla en el pasado. A partir de ahí surgió una dinámica popular llamada Tantas Tanta, Gota a Gota, en la cual quería protagonizar o quería darle mayor importancia a la persona, al individuo, a la unidad y sobre todo que esas personas se concienciasen de que la verdadera llave de la política penitenciaria reside en la sociedad vasca, en el compromiso y en la implicación de la sociedad vasca y a partir de ahí que iniciésemos o emprendiésemos un camino lo más dinámico, abierto, reivindicativo posible para que verdaderamente la gran mayoría de la sociedad vasca lo que ha reclamado históricamente pues sea un fiel reflejo, una presión popular y social que indique o que reclame el cambio de política penitenciaria a los Estados español y francés. A partir de ahí es evidente que el Estado español lo ha entendido como una ofensa y una ofensiva y por lo tanto pues puso toda su maquinaria represiva para que eso pues se paralizase en el menor tiempo posible con toda su crueldad. En esa movilización, ¿cómo fue que se llegó a que el Partido Nacionalista Vasco, digamos de corte más conservador, más tradicional si se quiere, llegue a movilizarse con la izquierda independentista? Sí, pues tenemos que entender que, sobre todo, el Partido Nacionalista Vasco ha tenido una actitud bastante ambigua en muchos momentos, pero sí ha entendido que verdaderamente la sociedad vasca, la mayoría de la sociedad vasca, cada vez está reclamando con más ahínco la necesidad de soluciones y que las soluciones, sobre todo, tienen que estar reflejadas en vías de respeto de los derechos humanos, también de los derechos de las personas presas y exiliadas y su entorno más cercano, y que ese clamor cada vez es más evidente. Nadie entiende hoy día en Euskal Herria que se pueda dar una solución verdaderamente política, integral, real, que verdaderamente habilite un escenario de paz en Euskal Herria, siempre y cuando no se dé una solución real a la situación de las personas presas. Y ese clamor cada vez es más evidente, es más palpable y el Partido Nacionalista Vasco entiende que si en ese tren no se sube en ciertos momentos por lo menos, pues la sociedad vasca no lo entendería. Y prueba de ello es que se ha llegado a un extremo tan evidente con el tema de la ilegalización de la movilización que se había convocado el sábado, que
yo creo, o se cree, o es una especie de un sentimiento mayoritario que verdaderamente se ha visto obligado o se ha visto en la necesidad de tener que sumarse a esa movilización, tomar un protagonismo mucho más evidente. Y yo creo que encima la sociedad vasca lo ha visto con buenos ojos, que esa alianza táctica, veremos hasta qué punto, coyuntural, veremos hasta qué tipo de desarrollo o qué tipo de dinámica puede surgir a partir de ahí, pero esa alianza y ese llamamiento conjunto ha tenido un respaldo mayoritario a nivel movilizador y ha tenido un sentimiento de ilusión y de un avance positivo por parte de las fuerzas meritorias y abertzales, y por tanto creo que lo ha entendido así, por eso ha tenido que tomar esa decisión, ¿no? ¿Y vos crees que en este sentido la crisis europea, digamos, y la situación particular económica de España en particular, lleva a, digamos, a entender de otra manera la cuestión de la independencia, la cuestión de un Estado nacional frente y autonómico, digamos, frente al Estado español? Hombre, es evidente, Euskal Herria al fin y al cabo no está fuera de todo ese marco global, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que el modelo de Estado que ha desarrollado los últimos años pues el Estado español está en plena crisis, una crisis existencial, influenciada sobre todo por el modelo económico y también por el modelo autonómico. Hace 35 años en este Estado se realizó una mal llamada transición, que fue una puerta en falso y evidentemente, aunque haya tenido un nivel de desarrollo, no ha sabido darle salida a problemas de fondo que han existido históricamente, como pueden ser la cuestión vasca y sobre todo la cuestión catalana. Hoy día esas dos cuestiones están en pleno auge, tienen realidad palpable y viviente. Y si unimos la crisis del modelo autonómico en general y le sumamos la crisis económica global, pues es evidente que es una ensalada muy, muy importante en la cual el Estado español y el gobierno español pues no sabe gestionarlo, no tiene capacidad, no tiene voluntad y sobre todo no da salida a la realidad social y política que se está dando en este país. Y a partir de ahí sí es evidente que la vía independentista entonces tiene más sentido o tiene más razón de ser. Siempre la ha tenido y históricamente ha sido un corazón que palpita diariamente, y hoy día creo que es una realidad mucho más evidente, ¿no? Y fiel reflejo de eso es pues el clamor que se está dando en la realidad social vasca y sobre todo en la catalana también, ¿no? Existe una realidad bastante sangrante. Y prueba de ello es en cualquier noticiario de Euskal Herria se están viendo conflictos laborales de mucha envergadura, se está destruyendo gran parte del tejido industrial que ha sido una de las fuentes importantes de sustentarse por parte de la sociedad vasca y que verdaderamente se está viviendo una realidad que igual a nivel de Estado, en los últimos 4 o 5 años igual se ha manifestado mucho más cruelmente, igual el tejido productivo vasco pues ha tenido mayor capacidad de sostenerlo, ha tenido más capacidad de contención, pero hoy día esa contención cada vez es más menguante, es más fina, y la realidad socioeconómica pues sigue siendo igual de cruda que cualquier otra realidad sociopolítica de nuestro entorno. Por lo tanto, esos dos componentes máximos que están dando en Euskal Herria, con el tema social y con el tema nacional, pues indican verdaderamente la convulsión social y nacional que existe hoy día en Euskal Herria, ¿no? Y prueba de ello es las realidades y las iniciativas que están realizando, ¿no? Ahora, me gustaría que nos cuentes un poco, digamos, teniendo en cuenta la manifestación de la semana pasada digamos, y lo que podemos leer desde acá o las noticias que llegan acá de esta incidencia del terrorismo, digamos, en las calles del pueblo vasco, que nos puedas contar un poco la situación particular de los presos políticos y cuál es, digamos, también vos tuviste tu experiencia el año pasado, digamos, ligado más a la red de presos, ¿no? A la red de apoyo a los presos. Que nos cuentes un poco la situación de las cárceles en el pueblo vasco. Sí, mira, tenemos que tener en cuenta, los últimos tiempos, un punto de partida clave que ha sido, sobre todo en la realidad nacional en Euskal Herria, ha sido, es el fin de la actividad armada que decidió la organización armada ETA hace, escasos 2 años o 2 años y pico, ¿no?
y a partir de ahí, pues sí es verdad que fue un desencadenante bastante importante que convulsionó toda la coyuntura y toda la situación de política del País Vasco, y a partir de ahí se generó un clima de ilusión, de un clima de mayor capacidad o mayor visos de ver solución real a la problemática vasca, ¿no? Pero aun siendo eso un sentimiento, una realidad que se ha vivido, se ha palpado en Euskal Herria durante los últimos 2 años, la realidad también en las cárceles ha sido que la conculcación de derechos ha sido sistemática y se ha mantenido vigente en los últimos 2 años también. Y prueba de ello, por ejemplo, es que hoy día tenemos a 530 personas encarceladas en las cárceles de los estados español y francés, sobre todo, que existe una política de dispersión que aleja cada vez más encima a todas esas personas, con todo el sufrimiento añadido que supone, sobre todo para las personas más allegadas o para su entorno más cercano, y que verdaderamente la conculcación de derechos sigue siendo sistemática. Yo lo he vivido porque he estado en la cárcel y verdaderamente diariamente se palpa eso. O sea, Las medidas... el cambio a nivel represor del Estado no ha cambiado desde el cese al fuego de ETA, ni mucho menos. No ha cambiado ni un ápice, y me atrevería a decir que si ha cambiado ha sido en un carácter totalmente involucionista y totalmente contrario a lo que supuestamente el clima político pide y exige, y la sociedad vasca en general está reclamando. Sobre todo porque la clave de la política antiterrorista, como ellos llaman, o la clave de la política hacia Euskal Herria, se basa en un nudo gordiano que es la realidad de la situación de las cárceles o de los presos. Sabemos perfectamente, y toda esa sociedad es claramente y nítidamente lo ha sido muestra, que sabe perfectamente que si el tema de los presos se soluciona y se pone en visos de clave de resolución, la problemática o el conflicto político y armado que ha vivido durante décadas este país tiene unos visos de resolución totalmente claros. Y eso lo sabe el Estado español, y por lo tanto plantea que el dique de contención lo tiene que situar en esos términos, en los términos de que la conculcación de los derechos humanos de esas personas presas siga vigente, y que verdaderamente exista mediante esa conculcación un clima de frustración social, para que verdaderamente pues un movimiento político que está reclamando la salida de esas personas de las cárceles pues se frustre, se paralice, y sobre todo que en la sociedad vasca pues exista una imposición de no ver visos de solución a un problema que verdaderamente está enquistado, y que la sociedad vasca quiere ya dejarlo en el pasado y quiere ver un futuro pues diferente, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente yo creo que es mayoritario. ¿Y qué grado digamos, de permeabilidad del gobierno, tanto del Partido Nacionalista Vasco como del gobierno español, hay en cuanto a la negociación con ETA en estos términos, digamos, de presos? Bueno, mira, hoy mismo ha habido una noticia en la cual ETA ha dado a entender, o ha dado públicamente, ha dicho como que la decisión que culminó con el cese definitivo de su actividad armada está siendo mayoritariamente apoyada por su militancia. Estamos hablando de que más del 90% de su militancia ve positivamente la decisión tomada y se reafirma en esa decisión. Hace escasas semanas el colectivo de presos políticos vascos sacó un comunicado públicamente histórico en el cual planteaba que en unas claves de proceso político estaba dispuesto a desarrollar una dinámica, incluso en el marco vigente actual legal del Estado español, de forma individualizada, teniendo en cuenta todo lo que eso supone, para que verdaderamente el proceso político vasco tenga mayor capacidad de desarrollo. La sociedad vasca en general está teniendo cada vez mayor participación activa de cara a no sentirse mera espectadora y ser protagonista de un proceso que realmente habilite una situación diferente a la que hoy día vivimos. En ese escenario, evidentemente, un esquema bilateral en el cual pues una organización armada plantease con el Estado un acuerdo para que ese proceso político tuviese mayor capacidad de desarrollo, pues sería vital. Pero es que no existe bilateralidad ni por parte del Estado, ni el Gobierno, ni ningún tipo de partido político, porque verdaderamente no hay voluntad para ello. Dado la nota también la voluntad popular del pueblo vasco, inclusive en elecciones, ¿no? La izquierda abertzale en los últimos años ha sacado un número
digamos, mayoritario, distinto Sí. a décadas pasadas. Contanos un poquito de esto. Sí, bueno, sobre todo en el contexto que se dio, pues estaba justo un proceso político justo abierto, la decisión histórica de la organización armada ETA, una aglutinación de fuerzas progresistas y de izquierdas y abertzales nacionalistas que se conjugó en una especie de plataforma electoral que tuvo gran auge, gran participación y gran receptividad por parte de la sociedad. Y al fin y al cabo es lo que te estaba comentando, ¿no? Que verdaderamente hoy día los parámetros, el cambio de paradigma es cada vez más evidente en la sociedad vasca. Y sí es verdad que no estamos acostumbrados a ello, porque durante 50 años hemos tenido unos parámetros muy concretos, que todavía hoy los padecemos, pero que el cambio está siendo totalmente radical y verdaderamente profundo. Y se están poniendo sobre todo las bases para que ese cambio pues tenga mayor capacidad de desarrollo. Y creo que encima que la receptividad por parte de la sociedad vasca es palpable. Por ejemplo, el ejemplo que pones tú a nivel con el apoyo electoral. Y creo que la izquierda vasca pues lo que está intentando es poner pues mayor profundizar más en ese camino, ¿no? Seguramente en algunos momentos pues acertará más, en otros igual menos, pero la necesidad de producir ese camino creo que es palpable y que creo que responderá el pueblo vasco sí, positivamente. Su objetivo era atraer a personas muy diferentes a reivindicaciones históricas, porque al fin y al cabo la meta final no era otra que lograr que los presos y exiliados volvieran a casa lo antes posible en un escenario de paz para Euskal Herria. Sin embargo, el gobierno español y el francés han preferido mantener su inmovilismo y desde Madrid han dado otra vuelta de tuerca con la detención de 18 miembros de Rira y el cierre de sus sedes y páginas web. España huele mal, España huele a rosa y a bisbal, a Norma Duval, la conferencia episcopal, quien gobierne da igual, con la derecha es cartera y... Pero es necesario verdaderamente que este pueblo sea consciente de que si el Estado español y el Estado francés no tiene voluntad, tendrá que desarrollar un camino unilateral en el cual se lleve a último término la voluntad popular que existe hoy día mayoritariamente. Y eso también lo tendrá que interiorizar el Estado español. Hoy día, por lo tanto, no existe cauces bilaterales para avanzar y es una catástrofe en términos políticos, es una realidad drástica, pero al mismo tiempo es un acicate más para que la sociedad vasca se movilice y se conciencie de que su papel protagonista es clave en esos términos y que verdaderamente el Estado español, pues aunque no tenga voluntad, va a tener que aceptar la voluntad mayoritaria de este país. Caras ocultas bajo mallas, acá ya no nos callan porque agallas sobran. Se creen más duros por llevar las mismas gafas que Stallone en Cobra. No dejaremos que el culo nos jodan, porque aun con cientos de patrullas, las calles van de bullas repletas. ¿Dónde estaban cuando asesinaron a Aitor Zabaleta? Brotes de fascismo sin careta, vendetta, el micro toma forma de muleta. Cojo mantecas, revueltas, no más manipular cabezas, no más atar cadenas y poner penas condenas. Ideologías modernas, terrorismo de Estado, la represión gobierna. Luces, sirenas, terror.